brindis. Por Dios, que está en todas partes. En las calles y en las plazas. En las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades. En las joyas de las mujeres hermosas. Y en las blasfemias de los hombres. En los campanarios. En los claustros. En los sermones de los curas. En las oraciones de los niños. En las sentencias de los jueces. Y en el miedo. Tú decides si quieres quemarte o no. Y en las manos de los artistas. En el nacimiento y el abandono de los niños. Entre las sábanas de los moribundos. En las camas de los hospitales. Y en el patíbulo de los ajusticiados. En las súplicas de los pobres. Y en la caridad de los ricos. En el silencio de la noche. Y en el sonido de las campanas y de los órganos. ¿Tú tienes miedo? ¿De qué? Hombres y mujeres. Todos se hacen su nombre y por su voluntad. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño. Todo es Dios. En el Ecuador del siglo XIV, el mundo conocido se sostenía sobre pilares de fe y costumbre, una estructura que parecía inmutable bajo el cielo. Los reinos prosperaban y caían, las estaciones dictaban el ritmo de la vida, y el destino de los hombres parecía trazado por fuerzas comprensibles, ya fueran divinas o terrenales. Pero en los confines lejanos de la percepción, más allá de los mapas detallados y las crónicas familiares, una sombra imperceptible comenzaba a alargarse, un presagio sin nombre, un agente de transformación sin precedentes, silencioso e invisible al ojo humano, iniciaba un viaje sigiloso que alteraría irrevocablemente el curso de la historia humana de maneras entonces inimaginables. Su llegada no sería anunciada por trompetas de guerra ni por el estruendo de ejércitos visibles, sino por un susurro apenas audible que pronto se convertiría en un lamento universal, una sinfonía de pérdida. Una oscuridad insondable se cernía, preñada de un terror que desafiaría toda explicación conocida, toda plegaria fervorosa, toda defensa concebible. Lo que estaba por desatarse pondría a prueba los cimientos mismos de la civilización, revelando la extrema fragilidad de la existencia y la capacidad latente del mundo natural para imponer un cambio catastrófico e ineludible sobre la humanidad. El corazón de la catástrofe que se conocería como la peste negra yace un microorganismo de formidable virulencia, la bacteria Yersinia pestis. Investigaciones genéticas recientes han rastreado los orígenes territoriales de esta bacteria hasta las vastas y remotas extensiones de Asia Central. Específicamente, se postula que Yersinia pestis evolucionó en o cerca de China hace más de 2.600 años, con estudios posteriores afinando esta localización a la cordillera de Tian Shan, en la actual frontera entre Kirguistán y China. Este origen geográfico y temporal, tan distante de los campos y ciudades de la Europa medieval, subraya la larga y a menudo silenciosa historia de este patógeno antes de su erupción pandémica. La peste negra no representó la primera aparición de Yersinia pestis en la historia humana. El análisis de ADN antiguo, extraído de restos humanos de la Edad del Bronce, ha revelado que esta bacteria ya infectaba a poblaciones humanas hace miles de años, mucho antes de las pandemias históricamente documentadas. Sin embargo, estas cepas ancestrales parecen haber diferido significativamente de la que causó la devastación del siglo XIV. Carecían de ciertas adaptaciones genéticas cruciales, como el gen IMT, que es fundamental para la supervivencia de FAE, la bacteria en el intestino de la pulga, y, por lo tanto, para su transmisión eficiente a través de este vector. La ausencia de este gen sugiere que las formas más tempranas de la peste
podrían haberse transmitido por otros medios o haber sido menos eficientes en su propagación bubónica. Esto introduce la crucial comprensión de que el patógeno no surgió de la nada con una virulencia completa, sino que experimentó un proceso evolutivo. La bacteria coexistió con humanos y animales durante milenios, manifestándose quizás en formas menos pandémicas o con diferentes patrones de transmisión. Para comprender la persistencia y los brotes esporádicos de la peste, es esencial considerar sus reservorios animales naturales. En las estepas y regiones montañosas de Asia Central, Yersinia pestis se mantiene en ciclos enzoóticos dentro de poblaciones de roedores salvajes. Entre estos, las marmotas, incluyendo la marmota bobac o tarbagan y diversas especies de gerbiles, han sido identificadas como huéspedes primarios. Estos animales, junto con sus pulgas ectoparásitas, forman un ecosistema donde la bacteria puede sobrevivir y circular, a menudo sin causar epizootias masivas constantes en sus huéspedes reservorio, pero siempre con el potencial de desbordarse hacia otras especies, incluidos los humanos. La gran diversificación, o el llamado Big Bang filogenético de Yersinia pestis, que según estudios genéticos ocurrió en la primera mitad del siglo XIV, cerca del epicentro de Tian Shan, sugiere un evento evolutivo o ecológico relativamente reciente que pudo haber potenciado la cepa responsable de la peste negra. Este evento, aún objeto de investigación, podría haber conferido a la bacteria las características genéticas necesarias para una diseminación y una letalidad sin precedentes cuando las condiciones adecuadas se presentaron. Por lo tanto, la peste negra puede entenderse no como la aparición de un enemigo completamente nuevo, sino como el resultado de una compleja interacción de factores evolutivos y ecológicos, donde un patógeno antiguo adquirió las herramientas necesarias para desencadenar una catástrofe global. El surgimiento de la peste negra como una pandemia devastadora en el siglo XIV no puede atribuirse únicamente a la evolución de la bacteria Yersinia pestis. Factores ambientales y humanos a gran escala convergieron para crear las condiciones propicias para su diseminación. Entre los factores ambientales, las fluctuaciones climáticas en Asia Central durante este periodo han emergido como un posible desencadenante crucial de los brotes iniciales. Investigaciones que analizan datos climáticos históricos como los anillos de los árboles y los núcleos de polen sugieren que la primera mitad del siglo XIV experimentó cambios significativos. Periodos de clima más cálido y húmedo podrían haber favorecido un aumento en la biomasa vegetal, lo que, a su vez, habría sostenido poblaciones más grandes de roedores, los reservorios naturales de la peste y de sus pulgas vectoras. Sin embargo, si estos períodos húmedos fueron seguidos por sequías prolongadas o un enfriamiento abrupto, como algunos estudios indican que ocurrió con la pequeña edad de hielo, las poblaciones de roedores podrían haber colapsado debido a la escasez de alimentos o a condiciones inhóspitas. Este colapso demográfico de los roedores habría obligado a las pulgas infectadas, ahora con menos huéspedes primarios, a buscar fuentes alternativas de sangre, incluyendo animales domésticos y fatalmente a los seres humanos. Este desbordamiento zoonótico es un mecanismo clave por el cual las enfermedades de los animales pueden saltar a las poblaciones humanas. Paralelamente a estos cambios ecológicos, la actividad humana a gran escala estaba reconfigurando las conexiones a través de Eurasia. La expansión del Imperio Mongol durante los siglos XIII y XIV, que llegó a abarcar desde Europa Oriental hasta China, jugó un papel fundamental. La Pax Mongolica, un periodo de relativa estabilidad impuesto por el dominio mongol sobre vastos territorios, facilitó enormemente el comercio y el movimiento de personas
a lo largo de la ruta de la seda y otras vías de comunicación. Si bien esto fomentó un intercambio cultural y económico sin precedentes, también creó corredores eficientes para la propagación de enfermedades. Los ejércitos mongoles en sus campañas de conquista, las caravanas de mercaderes que transportaban bienes exóticos y los viajeros que se aventuraban por estas rutas pudieron haber transportado inadvertidamente la enfermedad, o los roedores y pulgas infectados a través de enormes distancias. La combinación de un reservorio de peste potencialmente activo en Asia Central, posiblemente exacerbado por condiciones climáticas fluctuantes, y la existencia de extensas redes de movimiento, humano y animal facilitadas por la estructura política y económica del Imperio mongol, creó una tormenta perfecta. La peste negra, por lo tanto, no fue simplemente un desastre natural aislado, sino un evento complejo que surgió en la intersección de la ecología, el clima y la historia humana. Demuestra cómo los sistemas socioeconómicos y políticos, como la expansión imperial y las redes comerciales, pueden amplificar de manera masiva el alcance y la gravedad de las enfermedades zoonóticas. Una lección que resuena con fuerza en la comprensión de las pandemias globales a lo largo de la historia, una vez que Yersinia pestis comenzó su expansión desde sus focos en Asia Central. Su viaje hacia el oeste fue facilitado por la intrincada red de rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. La más famosa de estas fue la Ruta de la Seda, que no era un único camino, sino un complejo sistema de vías terrestres y marítimas que se extendía por miles de kilómetros. A lo largo de estas rutas, caravanas de mercaderes, a menudo utilizando camellos bactrianos adaptados a las duras condiciones, transportaban bienes de lujo como seda, especias, metales preciosos y, crucialmente para nuestra historia, pieles. Estas caravanas hacían paradas en caravaneras, posadas fortificadas que ofrecían descanso y avituallamiento, pero que también servían como puntos de concentración donde humanos, animales y sus parásitos podían interactuar de cerca, facilitando la transmisión de enfermedades. La infraestructura misma del comercio, diseñada para la eficiencia económica, se convirtió inadvertidamente en un conducto para la enfermedad. Si bien las rutas terrestres fueron importantes, el papel de las rutas marítimas comerciales fue particularmente crucial en la rápida introducción de la peste negra en Europa. Las repúblicas marítimas italianas, especialmente Génova y Venecia, dominaban el comercio en el Mar Negro y el Mediterráneo oriental. Sus barcos no solo transportaban mercancías valiosas, sino también de forma invisible las ratas negras, Ratus ratus, que infestaban las bodegas y las pulgas que éstas portaban. Estos barcos, al conectar los puertos del Mar Negro, como Cafa con los bulliciosos centros comerciales del Mediterráneo, se convirtieron en los principales vectores para la llegada de la peste al continente europeo. El tipo de bienes transportados también pudo haber jugado un papel específico. Existe evidencia que sugiere que el comercio de pieles, en particular las de marmota, un conocido reservorio de Yersinia pestis en Asia Central, pudo haber sido un medio directo para el transporte de pulgas infectadas. Las pieles, altamente valoradas en Europa, podían albergar pulgas o sus huevos durante largos viajes, introduciendo así la bacteria en nuevos entornos al llegar a su destino. Esta hipótesis añade un detalle específico y plausible al mecanismo por el cual el patógeno pudo haber cruzado vastas distancias. La infraestructura y las prácticas del comercio medieval, aunque vitales para la economía y el intercambio cultural de la época, carecían de cualquier comprensión o mecanismo para mitigar los riesgos biológicos asociados. No existía conocimiento sobre la transmisión de enfermedades a través de vectores como pulgas o ratas, ni sobre la naturaleza contagiosa de la propia enfermedad en sus formas más virulentas. En consecuencia, las mismas arterias que nutrían,
El comercio y la prosperidad se convirtieron, con una eficiencia aterradora, en las vías de propagación de una de las pandemias más letales de la historia. La peste negra expuso una vulnerabilidad fundamental en el sistema de comercio global de la época, una lección sobre el delicado equilibrio entre los beneficios de la interconexión y los riesgos inherentes que ésta conlleva, una reflexión que mantiene su vigencia a lo largo de los siglos. El año 1346 o 1347 marca un punto de inflexión en la historia de la peste negra, con el asedio de Cafa, una próspera colonia comercial genovesa situada en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Esta ciudad portuaria, hoy conocida como Feodosia, era un nexo vital en las rutas comerciales que conectaban Asia con Europa. En aquel entonces, Cafa se encontraba bajo el asedio del ejército mongol de la Horda de Oro, liderado por el Khan Jani Beg. Las relaciones entre los mercaderes italianos y los mongoles eran a menudo tensas, y los conflictos armados no eran infrecuentes. Es en el contexto de este asedio que surge uno de los relatos más notorios y debatidos sobre la llegada de la peste a Europa. La principal fuente de esta narración es Gabriele de Musi, un notario italiano de Piacenza, quien, aunque probablemente no fue un testigo ocular directo del asedio, recogió testimonios sobre los eventos. Según de Musi, el ejército mongol, diezmado por una misteriosa enfermedad que se propagaba entre sus filas, recurrió a una táctica desesperada y brutal. Utilizando sus máquinas de asedio, catapultaron los cadáveres de sus propios soldados, infectados por la peste sobre las murallas de Cafa. El objetivo, según esta crónica, era que el hedor insoportable y la enfermedad misma aniquilaran a los defensores genoveses. Este acto ha sido citado a menudo como uno de los primeros ejemplos documentados de guerra biológica en la historia. La plausibilidad de este evento ha sido objeto de considerable análisis histórico. Desde una perspectiva técnica, el uso de catapultas para lanzar proyectiles, incluyendo cadáveres, estaba dentro de las capacidades de los ejércitos de la época. Además, las nociones medievales sobre la transmisión de enfermedades, que a menudo incluían la creencia en miasmas o aires corruptos emanados de la materia en descomposición, harían que tal táctica pareciera lógicamente efectiva para los sitiadores. Si los cadáveres infectados fueron lanzados a la ciudad, el contacto directo con ellos durante su manejo y eliminación por parte de los defensores, muchos de los cuales podrían haber tenido heridas o abrasiones, habría sido un mecanismo eficiente para la transmisión de Yersinia pestis. No obstante, la importancia real del asedio de Cafa como único o principal punto de entrada de la peste negra a Europa es matizable. Los historiadores modernos sugieren que, si bien el episodio de Cafa pudo haber contribuido, la peste probablemente ya se estaba extendiendo por la región y podría haber entrado en Europa a través de múltiples puertos y rutas comerciales. El comercio marítimo continuaba desde otros puertos de Crimea y las rutas terrestres también estaban activas. Independientemente de la veracidad del acto deliberado de guerra biológica, el asedio en sí mismo creó condiciones de hacinamiento y estrés dentro de Cafa, y la presencia de un ejército afectado por la peste en sus proximidades constituía un importante foco de infección. La posterior huida de los mercaderes genoveses de Cafa en sus barcos es un hecho bien documentado y representa una conexión directa e innegable entre el brote en Crimea y la subsiguiente propagación de la enfermedad a los puertos mediterráneos de Europa. Así, Cafa, más que una simple anécdota de guerra biológica, se erige como un símbolo trágico de cómo los conflictos humanos pueden exacerbar la propagación de enfermedades, transformando a las personas y sus vehículos de comercio en vectores de una calamidad pandémica.
El episodio subraya la compleja interacción entre la guerra, el comercio y la enfermedad, y cómo las acciones humanas, ya sean intencionadas o no, pueden tener consecuencias devastadoras e imprevistas a escala global. La llegada de la peste negra a Europa continental se materializó a través de las vitales arterias del comercio marítimo mediterráneo. A partir de 1347, una secuencia implacable de arribos de barcos infectados selló el destino de millones. El primer puerto europeo importantemente afectado fue Mesina, en Sicilia, en octubre de 1347. Los relatos de la época describen escenas de horror. Los barcos genoveses que llegaban del Mar Negro, posiblemente huyendo de Cafa, atracaban con la mayoría de sus tripulantes muertos o agonizando. Los pocos supervivientes estaban cubiertos de bubones negros y deliraban por la fiebre, síntomas desconocidos y aterradores para la población local. Las autoridades sicilianas, en un intento desesperado por contener la amenaza, ordenaron rápidamente que esta flota de la muerte abandonara el puerto, pero la semilla de la pestilencia ya había sido sembrada. Desde Mesina, la enfermedad se propagó con una velocidad alarmante a otros grandes centros comerciales. Génova y Venecia, las potencias marítimas rivales que controlaban gran parte del comercio con Oriente, fueron alcanzadas casi simultáneamente a finales de 1347 o principios de 1348. Marsella, un puerto crucial en la costa sur de Francia, también sucumbió en enero de 1348. Estos puertos, con su constante flujo de barcos, mercancías y personas, se convirtieron en cabezas de playa para la invasión de la peste en el continente europeo. Los barcos mercantes, con sus bodegas infestadas de ratas negras, Ratus ratus, y las pulgas, Xenopsila cheopis, que éstas portaban, actuaron como incubadoras y vehículos de la enfermedad. Al descargar sus mercancías, también descargaban, sin saberlo, la muerte. La reacción inicial en estas ciudades portuarias fue una mezcla de incredulidad, pánico y una búsqueda frenética de explicaciones y remedios. La falta de comprensión sobre la naturaleza de la enfermedad y sus mecanismos de transmisión hacía que cualquier medida de contención fuera, en el mejor de los casos, rudimentaria e ineficaz en esta primera etapa. La imagen de barcos llegando, con tripulaciones diezmadas o completamente muertas, anclados en los puertos como heraldos fantasmales de la calamidad, quedó grabada en la memoria colectiva. Los puertos, que habían sido símbolos de prosperidad, conexión y riqueza para estas ciudades-estado italianas y francesas, se transformaron irónicamente en las puertas de entrada de la mayor catástrofe demográfica que Europa había conocido. Esta trágica ironía subraya una tensión fundamental que persiste a lo largo de la historia de las pandemias: los beneficios de la interconectividad global frente a sus riesgos inherentes. La peste negra obligaría a estas comunidades portuarias, por la fuerza de las circunstancias, a ser pioneras en el desarrollo de las primeras medidas de salud pública, como la cuarentena, aunque su efectividad inicial fuera limitada ante la magnitud y la novedad del desafío. Una vez que la peste negra se afianzó en los puertos mediterráneos, su avance hacia el interior de Europa fue implacable y aterradoramente rápido. Desde las ciudades costeras, la enfermedad se propagó, siguiendo las intrincadas redes de rutas comerciales fluviales y terrestres que conectaban los centros urbanos y las regiones rurales del continente. Durante 1348, Francia y la península ibérica fueron invadidas por la epidemia. París, una de las ciudades más grandes de Europa, fue golpeada con dureza. En Inglaterra, la peste llegó en el verano de 1348, probablemente a través del puerto de Melcombe Regis en Dorset, extendiéndose rápidamente por todo el país. Para 1349, Alemania, los Países Bajos, Escocia, Irlanda y Escandinavia estaban
sufriendo sus efectos devastadores. Hacia 1350 y 1351, la ola de muerte había alcanzado las regiones más orientales de Europa, incluyendo Polonia y Rusia, completando un cerco mortal alrededor del continente conocido. Paralelamente a su conquista de Europa, la peste negra también se extendió hacia el sur y el este, siguiendo las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con el Medio Oriente y el norte de África. Ciudades importantes como Alejandría, en Egipto, que era un importante centro comercial, fueron alcanzadas en 1347, casi al mismo tiempo que los primeros puertos europeos. Desde Egipto, la plaga avanzó hacia el Cairo, en ese entonces una de las ciudades más grandes del mundo, causando una mortalidad masiva. Damasco en Siria y finalmente la Meca en la península arábiga también sucumbieron a la enfermedad, lo que demuestra la vasta extensión geográfica de la pandemia. La propagación en estas regiones siguió patrones similares a los de Europa, con puertos y rutas caravaneras actuando como principales conductos. La velocidad con la que la peste negra se diseminó por vastos territorios ha sido un tema de considerable debate entre los historiadores y científicos. La tasa de propagación a menudo parecía superar lo que cabría esperar si la transmisión dependiera únicamente del ciclo tradicional de rata a pulga y de pulga a humano. Esta observación ha llevado a la formulación de hipótesis que sugieren un papel más significativo de otros modos de transmisión. La peste neumónica, que se transmite directamente de persona a persona a través de gotitas respiratorias, es altamente contagiosa y podría explicar la rápida propagación en áreas densamente pobladas, especialmente durante los meses más fríos. Además, investigaciones más recientes, apoyadas por modelos matemáticos, han propuesto que los ectoparásitos humanos, como las pulgas humanas, Pulex irritans, y los piojos corporales, Pediculus humanus humanus, podrían haber desempeñado un papel crucial como vectores, facilitando la transmisión directa entre personas en condiciones de hacinamiento e higiene deficiente comunes en la Europa medieval. Esta perspectiva de una ecología de transmisión más compleja, que incluye múltiples vectores y formas de la enfermedad, ayuda a comprender mejor la dinámica de una pandemia que no respetó fronteras ni barreras geográficas, reconfigurando el mapa demográfico del mundo conocido en apenas unos pocos años. La peste negra no era una enfermedad monolítica. Se manifestaba de diversas formas, cada una con su propio conjunto de síntomas espantosos y un pronóstico sombrío. Los cronistas y médicos de la época, aunque carecían de la comprensión moderna de la bacteriología, observaron y describieron con detalle estas manifestaciones, dejando un testimonio escalofriante de la agonía infligida por Yersinia pestis, la forma más comúnmente reconocida y que dio nombre a la enfermedad fue la peste bubónica. Su síntoma característico era la aparición de bubones, que eran ganglios linfáticos dolorosamente inflamados, típicamente en la ingle, las axilas o el cuello, dependiendo del lugar de la picadura de la pulga infectada. Estos bubones podían alcanzar el tamaño de una manzana o un huevo y, a menudo, supuraban pus y sangre. Otros síntomas incluían fiebre alta repentina, escalofríos, dolores intensos en el abdomen, brazos y piernas, dolores de cabeza y, en muchos casos, delirio. Giovanni Boccaccio, en la introducción a su Decamerón, describe vívidamente la aparición de estos gaboccioli y cómo, posteriormente, la enfermedad cambiaba de aspecto con la aparición de manchas púrpuras o negras en la piel, consideradas un signo fatal. La peste bubónica, si no se complicaba, tenía una tasa de mortalidad alta, pero algunos individuos lograban sobrevivir. Una segunda manifestación, aún más letal y aterradora por su modo de transmisión,
era la peste neumónica. En esta forma, la infección se alojaba en los pulmones, provocando síntomas similares a una neumonía grave: fiebre alta, debilidad, dificultad para respirar y una tos persistente que a menudo producía esputo sanguinolento. Crucialmente, la peste neumónica podía transmitirse directamente de persona a través de gotitas respiratorias expulsadas al toser o estornudar, lo que la hacía extremadamente contagiosa, especialmente en entornos hacinados. Guy de Chauliac, el médico personal del Papa Clemente VI en Aviñón, quien él mismo contrajo y sobrevivió a la peste, distinguió esta forma de la bubónica, observando su alta contagiosidad y su rápida progresión hacia la muerte, a menudo en tan solo 2 o 3 días. La tercera forma principal era la peste septicémica. Esta ocurría cuando la bacteria Yersinia pestis invadía directamente el torrente sanguíneo, multiplicándose rápidamente y causando una infección generalizada. Los síntomas incluían fiebre alta, escalofríos, debilidad extrema, dolor abdominal, shock y, característicamente, hemorragias internas que podían manifestarse como manchas oscuras en la piel, lo que contribuyó al nombre de muerte negra. La peste septicémica era casi invariablemente fatal y podía matar con tal rapidez que a veces los bubones no tenían tiempo de desarrollarse. Cronistas del Medio Oriente como Ibn al-Wardi también documentaron los síntomas observados en sus regiones, describiendo la aparición de bubones y la rápida mortalidad, y reflejando la universalidad del sufrimiento causado por la enfermedad. La velocidad con la que la peste podía cegar una vida, a menudo en cuestión de días o incluso horas desde la aparición de los primeros síntomas, era uno de sus aspectos más terroríficos. Esta rápida progresión, combinada con la diversidad de sus manifestaciones y la incomprensión de su verdadera causa, hacía que la peste negra pareciera un enemigo invencible y caprichoso, sumiendo a las poblaciones en un estado de pánico y desesperación. La incapacidad de los médicos medievales para ofrecer tratamientos efectivos o incluso explicaciones coherentes para estas diversas formas de agonía no hizo sino agravar el terror y la sensación de abandono ante una fuerza destructora que parecía emanar de la propia naturaleza o de una divinidad implacable. El impacto demográfico de la peste negra fue de una magnitud sin precedentes en la historia registrada, una verdadera hecatombe que remodeló la población de continentes enteros. Las estimaciones modernas, basadas en el análisis de registros parroquiales, testamentos, crónicas y estudios arqueológicos, sugieren que entre el 30% y el 60% de la población europea pereció durante la primera oleada de la pandemia, entre 1347 y 1351. Esto se traduce en decenas de millones de vidas perdidas. Algunas cifras globales para Eurasia y el norte de África alcanzan entre 75 y 200 millones, aunque las estimaciones más conservadoras para Europa suelen situarse entre 25 y 50 millones de personas. En el Medio Oriente y el norte de África, la mortalidad fue comparable, con regiones como Egipto perdiendo quizás un tercio de sus habitantes. La enfermedad no discriminaba fácilmente por estatus social o riqueza, al menos en sus primeras y más virulentas acometidas. Reyes, nobles, clérigos, mercaderes, artesanos y campesinos sucumbieron por igual, aunque es posible que las poblaciones urbanas, densamente pobladas y con peores condiciones sanitarias, experimentaran tasas de mortalidad aún más elevadas que las zonas rurales. Sin embargo, la escala de la mortandad fue tal que ninguna comunidad quedó indemne. Crónicas como la de Agnolo di Tura, del Graso en Siena, pintan un cuadro desolador de ciudades diezmadas, donde familias enteras desaparecían en cuestión de días.
Él mismo relata haber enterrado a sus 5 hijos con sus propias manos, una tragedia personal que se multiplicaba por millones a lo largo y ancho de las tierras afectadas. El volumen de muertes desbordó por completo la capacidad de las sociedades para hacer frente a los rituales funerarios tradicionales. Los cementerios se llenaron rápidamente y fue necesario recurrir a la excavación de enormes fosas comunes para dar cabida a la incesante acumulación de cadáveres. Boccaccio describe cómo en Florencia los cuerpos eran apilados en estas fosas, como mercancía en la bodega de un barco, a menudo sin ceremonias ni duelo individual. El sonido constante de las campanas de las iglesias doblando a muerto, que inicialmente marcaba cada fallecimiento, en muchos lugares cesó por completo, ya sea por la muerte de los campaneros o simplemente porque la muerte se había vuelto demasiado común, demasiado abrumadora. La escala de mortalidad de la peste negra no solo representó una pérdida incalculable de vidas humanas, sino que también fracturó la estructura social, económica y psicológica de las sociedades medievales. El mundo que emergió de esta prueba apocalíptica fue uno profundamente alterado, donde la escasez de mano de obra, la redistribución de la riqueza y una nueva conciencia de la fragilidad de la vida sentarían las bases para transformaciones duraderas. La danza incesante de la mortalidad dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, un trauma que tardaría generaciones en sanar y cuyas consecuencias seguirían resonando durante siglos. Las ciudades europeas del siglo XIV, aunque vibrantes, centros de comercio, cultura y poder emergente, eran, desde una perspectiva sanitaria moderna, entornos extraordinariamente vulnerables a la propagación de enfermedades infecciosas. La peste negra encontró en ellas un terreno fértil para su rápida y letal diseminación. La planificación urbana medieval se caracterizaba por una alta densidad de población, con habitantes hacinados en viviendas a menudo precarias y mal ventiladas. Las calles eran típicamente estrechas, sinuosas y carecían de sistemas de alcantarillado eficientes. La basura doméstica, los desechos de los talleres artesanales y los excrementos humanos y animales se acumulaban con frecuencia en las vías públicas o en fosos abiertos, generando olores fétidos y atrayendo alimañas. El suministro de agua potable a menudo provenía de pozos o ríos que podían contaminarse fácilmente con estos desechos, y los baños públicos, aunque existentes en algunas ciudades, no eran universales ni siempre mantenían estándares de higiene adecuados. Esta falta de saneamiento básico creaba un entorno ideal para la proliferación de ratas, que eran una presencia común tanto en los hogares pobres como en los más acomodados, así como en almacenes y mercados. La estrecha convivencia entre humanos y animales domésticos, como cerdos, pollos y ganado, incluso dentro de los límites urbanos, también era habitual, lo que aumentaba las oportunidades de transmisión de enfermedades zoonóticas. En este contexto, la llegada de Yersinia pestis tuvo consecuencias catastróficas. Las ratas negras, portadoras de pulgas infectadas, encontraban refugio y alimento abundante en las ciudades. La alta densidad de población humana facilitaba la transmisión de la peste bubónica a través de las picaduras de pulgas que pasaban de las ratas moribundas a los humanos. Y también la propagación de la peste neumónica de persona a persona en espacios cerrados y concurridos. Las condiciones de higiene personal, aunque existía una conciencia de la limpieza, eran limitadas por la escasez de agua limpia y jabón para gran parte de la población. Esto, sumado al hacinamiento, probablemente favoreció la infestación por ectoparásitos humanos como pulgas y piojos, que investigaciones recientes sugieren que pudieron haber jugado un papel significativo en la transmisión de la enfermedad entre humanos.
Las ciudades medievales, por tanto, se convirtieron en trampas epidemiológicas. Su propia estructura y las costumbres de la vida cotidiana, que habían evolucionado sin una comprensión de la microbiología o la epidemiología, las hicieron excepcionalmente susceptibles. La peste negra expuso de manera brutal estas vulnerabilidades, demostrando cómo la falta de infraestructura sanitaria y de conocimientos sobre la transmisión de enfermedades podía transformar los centros de la civilización en escenarios de mortandad masiva. Aunque la catástrofe no condujo a una revolución sanitaria inmediata, la experiencia traumática sembró las semillas de una mayor conciencia sobre la necesidad de la salud pública y la intervención municipal en el saneamiento. Un proceso lento y gradual que se desarrollaría en los siglos venideros. Ante la magnitud incomprensible y la ferocidad de la peste negra, las sociedades medievales buscaron desesperadamente explicaciones que pudieran dar sentido a la catástrofe. En un mundo donde la fe religiosa impregnaba todos los aspectos de la vida, la interpretación predominante fue que la peste era un castigo divino. Se creía que la humanidad había incurrido en la ira de Dios debido a sus pecados: la avaricia, la lujuria, la blasfemia, la vanidad y una miríada de otras transgresiones morales. Esta visión apocalíptica veía la enfermedad como una manifestación tangible del juicio divino, una purga necesaria para una sociedad corrupta. Cronistas y predicadores de la época a menudo enfatizaban este aspecto, instando a la población al arrepentimiento y la penitencia como única vía para aplacar la cólera celestial. Junto a esta explicación teológica coexistían otras teorías que intentaban dar cuenta del desastre desde la perspectiva del conocimiento natural de la época. Las influencias astrológicas eran una causa frecuentemente citada. Se creía que ciertas conjunciones planetarias desfavorables, como la alineación de Marte, Júpiter y Saturno, podían corromper la atmósfera terrestre y generar la pestilencia. La Facultad de Medicina de la Universidad de París, por ejemplo, emitió un informe en 1348 que atribuía la plaga a una triple conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en el signo de Acuario, que habría causado una corrupción mortal del aire. Esta idea de un aire corrupto o miasma era central en muchas explicaciones médicas. Se pensaba que vapores nocivos emanados de la Tierra debido a terremotos, de aguas estancadas o de la descomposición de materia orgánica contaminaban la atmósfera y al ser inhalados causaban la enfermedad. Esta teoría miasmática, heredada de la medicina clásica griega, influyó notablemente en las medidas preventivas que se intentaron adoptar, como la quema de sustancias aromáticas para purificar el aire o la recomendación de evitar lugares con malos olores. Finalmente, la teoría humoral, también de origen clásico y pilar de la medicina galénica, ofrecía otro marco explicativo. Según esta teoría, la salud dependía del equilibrio de 4 humores corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Se creía que la peste alteraba este equilibrio, y los tratamientos a menudo se enfocaban en intentar restaurarlo. La búsqueda de explicaciones para la peste negra, por tanto, revela una cosmovisión donde lo natural, lo sobrenatural y lo divino estaban intrínsecamente entrelazados. La ausencia de un paradigma científico basado en la existencia de microorganismos llevó a interpretaciones que, aunque hoy puedan parecer irracionales, eran coherentes dentro del marco de conocimiento y las creencias de la sociedad medieval. La peste negra no solo fue una crisis biológica, sino también una profunda crisis epistemológica que puso de manifiesto las limitaciones del saber de la época.
Aunque no derrocó de inmediato estas teorías, el fracaso estrepitoso de las explicaciones y los remedios tradicionales frente a la implacable realidad de la plaga pudo haber contribuido a largo plazo a un creciente escepticismo y a la búsqueda de nuevas formas de entender el mundo natural. Frente a la embestida de la peste negra, la medicina medieval se encontró en un estado de profunda impotencia. Los tratamientos disponibles, basados en las teorías humorales y miasmáticas predominantes, resultaron ineficaces contra la virulencia de Yersinia pestis. Uno de los remedios más comunes era la sangría, realizada mediante cortes o la aplicación de sanguijuelas, con el objetivo de extraer el exceso de sangre o los malos humores que se creía causaban la enfermedad. Sin embargo, esta práctica a menudo debilitaba aún más a los pacientes ya afectados. El uso de hierbas aromáticas y medicinales era generalizado. Se quemaban sustancias como enebro, laurel o romero para purificar el aire y se preparaban pociones y ungüentos con una miríada de ingredientes vegetales y animales. La triaca, un compuesto medicinal complejo que podía contener docenas de ingredientes, incluyendo opio, era considerada una panacea universal y se administraba con la esperanza de contrarrestar el veneno de la plaga. La figura del médico de la peste, con su icónico atuendo, es una imagen fuertemente asociada con estas epidemias, aunque es importante notar que el traje completo con la máscara en forma de pico lleno de hierbas aromáticas, la túnica larga de cuero encerado y el bastón para examinar a los pacientes sin tocarlos, se consolidó principalmente en brotes posteriores, ya en el siglo XVII, y no fue universal durante la primera oleada de la peste negra en el siglo XIV. No obstante, los médicos que atendían a los apestados durante el siglo XIV ya tomaban precauciones, como el uso de máscaras más sencillas o la recomendación de mantenerse a favor del viento respecto al enfermo. Estos médicos, a menudo contratados por las ciudades, se enfrentaban a un riesgo personal enorme y, a pesar de sus esfuerzos, su capacidad para curar era extremadamente limitada. La impotencia de la medicina de la época fue reconocida incluso por algunos de los practicantes más eminentes. Guy de Chauliac, el médico papal en Aviñón, describió la enfermedad con detalle y admitió la futilidad de muchos de los tratamientos intentados. Esta incapacidad para ofrecer curas efectivas o incluso explicaciones convincentes sobre la naturaleza de la enfermedad minó considerablemente la confianza pública en la profesión médica tradicional, formada en las universidades y basada en los textos clásicos de Galeno e Hipócrates. La crisis de la peste negra expuso las profundas limitaciones del conocimiento médico escolástico. Si bien no condujo a avances terapéuticos inmediatos contra la peste misma, sí pudo haber sembrado a largo plazo las semillas de un cambio. El fracaso de las teorías y prácticas establecidas pudo haber fomentado un escepticismo hacia la autoridad incuestionable de los textos antiguos y abierto un espacio, aunque fuera lentamente, para enfoques más basados en la observación directa, la experiencia práctica y, eventualmente, la investigación anatómica y empírica que caracterizarían la transformación de la medicina en los siglos venideros. La magnitud sin precedentes de la peste negra y la evidente ineficacia de los remedios individuales y las explicaciones tradicionales obligaron a las comunidades, especialmente a las densamente pobladas ciudades italianas, a desarrollar respuestas colectivas y organizadas. Estos esfuerzos, aunque rudimentarios desde una perspectiva moderna, representaron los primeros pasos hacia la institucionalización de la salud pública en Europa. La observación empírica de que la enfermedad parecía propagarse con el contacto
entre personas y a través de las rutas comerciales llevó a la implementación de medidas de aislamiento y restricción del movimiento. Una de las innovaciones más significativas fue la introducción de la cuarentena. La ciudad portuaria de Ragusa, hoy Dubrovnik, en la costa dálmata, fue pionera al decretar en 1377 que los viajeros y barcos procedentes de áreas afectadas por la peste debían permanecer aislados durante un período de 30 días, denominado Trentino, antes de poder ingresar a la ciudad. Este período se extendió posteriormente a 40 días, dando origen al término cuarentena. Venecia, otro importante centro comercial y marítimo, adoptó rápidamente prácticas similares, estableciendo lugares de aislamiento para barcos y mercancías. Estas medidas, aunque basadas más en la observación de la contagiosidad que en una comprensión científica de los mecanismos de transmisión, marcaron un cambio fundamental hacia la intervención estatal en la prevención de enfermedades. Paralelamente a la cuarentena, surgieron los primeros hospitales de aislamiento dedicados específicamente a los enfermos de peste, conocidos como lazaretos. Venecia nuevamente tomó la delantera, estableciendo el primer lazareto permanente en una isla cercana a la ciudad en 1423, el Lazaretto Vecchio. Estas instituciones tenían como objetivo no solo tratar a los enfermos, sino principalmente aislarlos de la población sana para evitar una mayor propagación. Aunque las condiciones en estos lazaretos eran a menudo precarias y la atención médica limitada, representaban un intento organizado de gestionar la enfermedad a nivel comunitario. Además de estas medidas de aislamiento, las autoridades cívicas también intentaron mejorar las condiciones sanitarias dentro de las ciudades. Se promulgaron ordenanzas para regular la eliminación de desechos, la limpieza de las calles, el entierro de los muertos y la supervisión de los mercados de alimentos. Las ordenanzas de Pistoia, promulgadas en 1348, son un ejemplo temprano de estos esfuerzos, incluyendo regulaciones sobre la profundidad de las fosas para los entierros, la prohibición de introducir ciertos tejidos en la ciudad y normas para los carniceros. En Florencia se tomaron medidas para limpiar las calles y se prohibió la entrada de viajeros enfermos. Para implementar y supervisar estas nuevas regulaciones, muchas ciudades italianas crearon magistraturas de salud o juntas sanitarias permanentes, organismos cívicos con autoridad para tomar decisiones en materia de salud pública. La peste negra no solo diezmó la población europea, sino que también infligió profundas y duraderas heridas psicológicas en los supervivientes y en el tejido social de la época. El miedo omnipresente a una muerte súbita, dolorosa e inexplicable se convirtió en una constante en la vida cotidiana. La rapidez con la que la enfermedad se propagaba y mataba, a menudo en cuestión de días, generó una atmósfera de terror y desesperación que pocas veces se había experimentado a tal escala. Los cronistas de la época, como Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca, dejaron testimonios conmovedores del pánico que se apoderó de las comunidades. Boccaccio, en El Decamerón, describe cómo el miedo al contagio llevó a la ruptura de los lazos sociales más fundamentales. El hermano abandonaba al hermano, el tío al sobrino, la hermana al hermano y a menudo la esposa a su marido. Y lo que es más increíble y casi increíble, los padres y las madres evitaban visitar y atender a sus hijos como si no fueran suyos. Agno Loditura, cronista de Siena, relata una desolación similar, donde el padre abandonaba al hijo, la mujer al marido, un hermano a otro, y confiesa con dolor haber enterrado a sus 5 hijos con sus propias manos. Este abandono de los enfermos y moribundos, incluso por parte de sus familiares más cercanos,
Es un testimonio escalofriante del terror que la enfermedad infundía. Las respuestas conductuales a esta crisis existencial fueron variadas y a menudo extremas. Ante la aparente inutilidad de los remedios y la impotencia de las autoridades religiosas y seculares, algunas personas se entregaron a un hedonismo desenfrenado, adoptando la filosofía de comer, beber y ser feliz, porque mañana moriremos. Se relajaron las costumbres morales y el comportamiento licencioso se hizo más visible en algunas ciudades. Otros, por el contrario, reaccionaron con una piedad extrema, buscando la salvación a través de la oración, el ayuno, las procesiones penitenciales y la devoción a los santos protectores contra la peste. El movimiento de los flagelantes, que se autoflagelaban públicamente para expiar los pecados de la humanidad, fue una de las manifestaciones más dramáticas de esta religiosidad exacerbada. La estructura familiar y las normas sociales se vieron sometidas a una tensión inmensa. La alta mortalidad provocó la desaparición de linajes enteros, la orfandad de innumerables niños y la viudez prematura de hombres y mujeres. Las propiedades cambiaron de manos con frecuencia, y las disputas por herencias se volvieron comunes. En algunos casos, la desintegración del orden social llevó a un aumento de la anarquía y la delincuencia, mientras que en otros, la necesidad de reconstrucción fomentó nuevas formas de solidaridad comunitaria. Investigadores como Samuel K. Cohn Jr. han argumentado que las respuestas psicológicas a la peste fueron complejas y evolucionaron con el tiempo. Si bien la primera oleada generó un terror y una desesperación generalizados, las oleadas posteriores pudieron haber encontrado poblaciones con una mayor resiliencia o diferentes mecanismos de afrontamiento, e incluso un cierto optimismo entre los supervivientes que heredaron un mundo con nuevas oportunidades. No obstante, el trauma colectivo de la peste negra dejó una cicatriz indeleble en la psique europea. Esta experiencia compartida de mortalidad masiva y sufrimiento extremo contribuyó a moldear las actitudes hacia la vida, la muerte, la religión y el valor de la existencia terrenal, influyendo profundamente en el desarrollo cultural y espiritual de los siglos venideros. En medio del caos, el miedo y la incomprensión generados por la peste negra, una de las reacciones más oscuras y trágicas fue la búsqueda de chivos expiatorios. Incapaces de comprender la verdadera naturaleza de la enfermedad y desesperados por encontrar una causa tangible para su sufrimiento, muchos sectores de la población europea dirigieron su ira y frustración hacia grupos minoritarios, siendo las comunidades judías las víctimas más frecuentes y sistemáticas de esta violencia. Acusaciones infundadas y maliciosas comenzaron a circular, la más común de las cuales era que los judíos estaban envenenando los pozos y las fuentes de agua para propagar deliberadamente la enfermedad y aniquilar a los cristianos. Esta teoría conspirativa, aunque carente de toda base fáctica, encontró un terreno fértil en el antisemitismo profundamente arraigado en la Europa medieval, un odio que había sido cultivado durante siglos a través de libelos de sangre, acusaciones de deicidio y la profanación de hostias. Estas acusaciones desencadenaron una oleada de brutales pogromos y masacres contra las comunidades judías en numerosas ciudades y regiones de Europa, especialmente en el Sacro Imperio Romano, Germánico, Francia y partes de España. En ciudades como Estrasburgo, Basilea, Erfurt, Toulon y Barcelona, miles de judíos fueron torturados para obtener confesiones falsas y luego quemados vivos en masa, ahogados o asesinados de otras formas crueles. La masacre de Estrasburgo en febrero de 1349 es particularmente infame. La población judía de la ciudad
fue aniquilada antes incluso de que la peste llegara a la localidad, lo que sugiere que el miedo a la enfermedad fue a menudo un pretexto para la violencia antisemita preexistente y, en algunos casos, para el saqueo de las propiedades judías. Irónicamente, en algunas áreas se observó que las comunidades judías, debido a sus prácticas higiénicas rituales, como el lavado de manos y el entierro rápido de los muertos, o aún mayor aislamiento en sus barrios, parecían tener tasas de mortalidad iniciales más bajas que sus vecinos cristianos. En lugar de llevar a una reflexión sobre estas prácticas, este hecho fue a menudo retorcido por los perseguidores como una prueba de su culpabilidad en la propagación de la plaga. Ante esta ola de violencia, algunas autoridades intentaron intervenir. El Papa Clemente II, desde su sede en Aviñón, emitió 2 bulas papales en 1348, el 6 de julio y el 26 de septiembre, en las que denunciaba las acusaciones contra los judíos como obra seducida por ese mentiroso, el diablo, y afirmaba que la peste afligía tanto a judíos como a cristianos y a otras razas que nunca habían vivido junto a ellos. El Papa instó al clero a proteger a los judíos y les ofreció refugio en Aviñón. Su médico personal, Guy de Chauliac, también argumentó, basándose en su experiencia tratando a los infectados, que los judíos no eran los culpables. Sin embargo, la autoridad papal tuvo un impacto limitado frente a la histeria popular y la connivencia o incapacidad de muchas autoridades seculares para detener las masacres. En algunos casos, los gobernantes locales incluso se beneficiaron de la confiscación de los bienes de los judíos asesinados o expulsados. La persecución de los judíos durante la peste negra es un sombrío recordatorio de cómo, en tiempos de crisis profunda, el miedo, la ignorancia y el odio preexistente pueden converger para desatar una violencia atroz contra los grupos más vulnerables de la sociedad. Este trágico episodio no solo diezmó a innumerables comunidades judías, sino que también forzó migraciones masivas hacia el este de Europa, especialmente a Polonia y Lituania, donde encontraron una tolerancia relativamente mayor bajo gobernantes como Casimiro III de Polonia.